Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nick y hoy voy a contarles sobre la nueva Dominar 400 versión Touring modelo 2023. Ajuste la resolución en 4K para que no se pierda todos los detalles sobre esta hermosura. Les voy a contar cuál es su precio actual, ficha técnica, lo bueno y lo malo que tiene, además de muchas imágenes por todos lados para que vean muy bien la nave que se va a comprar. Recuerda suscribirte y dejarme saber en un comentario si te gusta este video. Si no te gusta, comenta por qué para poderlo mejorar. Gracias. Dicho por la marca, es la mejor moto deportivo viajera de Colombia. Ahora viene con 7 accesorios adicionales respecto a la versión normal. La Dominar 400 Touring tiene una cúpula más alta, handsaver o cubrepuños, crash bar o barra de choque o defensas como le decimos nosotros, parrilla trasera con espaldar incluido que aunque no lo parezca funciona muy bien, protector del motor o pechera para esos golpes bajos y piedras que puedan haber en el camino, anclaje o soporte para el celular o una cámara de acción o un pato motero o lo que quiera, y un puerto USB integrado para estar siempre al 100% de batería. Los colores disponibles de esta hermosa Dominar 400 Touring son gris piedra, negro infinito o verde militar. No me juzguen, así lo nombró la marca. El costo de todas las motos no ha parado de subir y el precio actual de esta Dominar 400 con documentos y lista para circular es de 18.470.000 pesos colombianos, unos 4.200 dólares, y tiene una garantía de 12 meses o 20.000 kilómetros, lo que se cumpla primero. En su ficha técnica, en sus prestaciones, tenemos un potente motor de 373.3 centímetros cúbicos monocilíndrico de 4 tiempos de doble árbol de levas y 4 válvulas, refrigerado por un radiador con líquido refrigerante. Por supuesto, cuenta con la tecnología DTSI utilizada por Bajaj, que significa que tiene 3 bujías, lo que asegura una mejor combustión de la mezcla. Su potencia máxima es de 39.43 caballos a 8.650 revoluciones por minuto y tiene un torque máximo de 35 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Todo esto es alimentado por un sistema de inyección electrónica, cuenta con encendido eléctrico y con una caja de cambio de 6 velocidades, asistida por supuesto por embrague antirrebote, como la ven. Como dato adicional, puede alcanzar una velocidad máxima de 150 km por hora declarada por el fabricante, pero aquí entre nosotros sabemos que Nel puede llegar a los 170 o incluso más según el irresponsable que se le monte. Su consumo de gasolina en promedio, sin andar en modo eco pero tampoco a todo gas, es de 85 km por galón de solo gasolina extra gracias a su compresión de 12.1 a 1. El sistema de frenos lo compone un disco hidráulico de 320 milímetros con pinza de 4 pistones firmado por Vibra Brembo, adelante montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 110-70 RIN 17. Su freno trasero es de disco de 230 milímetros con pinza de un solo pistón montado sobre un rin de aspas con goma de tamaño 150-60 RIN 17. Cuenta con el sistema de frenos antibloqueo ABS en las 2 ruedas, ABS de doble canal. Ambas llantas son Sellomatic y están ancladas a una suspensión telescópica hidráulica invertida adelante y monoamortiguador ajustable con nitrox atrás. Aspecto muy importante a tener en cuenta, su altura al asiento es de 80 centímetros y 15.7 centímetros desde su punto más bajo hasta el suelo. Dato muy importante porque es a la altura más o menos promedio y cualquier persona podría subirse y manejarla. Sin embargo, los 15.7 de altura del suelo la hacen un poco bajita para terrenos destapados con piedras, con palos o incluso para reductores demasiado exagerados. Su peso en seco es de 184 kilos y podría rondar fácilmente los 200 kilos con líquido. Su capacidad de gasolina es de 13 litros o 3.4 galones, recuerden, de gasolina extra.
Su sistema de luces es completamente LED, la farola o luz principal es bastante buena, la he podido ver de noche, la he perseguido de noche y alumbra bastante bien, me deja completamente satisfecho. Sus direccionales y el stop también son en LED, ahora el stop trasero, dice la marca, alumbra un poco más o es un poco más fuerte, más potente la luz del stop. Cuenta con un tablero digital en el que nos muestra toda la información básica que ya conocemos como velocidad y eso, y adicionalmente tiene 2 trips de distancia, indicador de servicio, hora, indicador de fallo en el sistema de inyección, batería baja, indicador de temperatura que se ilumina al superar los 110 grados, indicador de que la pata lateral está abajo y alerta de baja presión en el aceite. En la pantalla auxiliar que va sobre el tanque nos muestra la marcha engranada, la hora y el odómetro o trip que queramos ver, y como dato final el tablero principal es fotosensible, que quiere decir que en la noche baja la luminosidad para no fastidiarnos y en el día sube el brillo para verlo todo claramente, o bueno, no necesariamente de día o de noche, según la condición de luz. Si hay mucha luz, aumenta el brillo, si está muy oscuro, baja el brillo. Entre sus comandos tenemos luz de paso, altas, bajas, direccionales, la bocina, cortacorriente de emergencia para apagar el motor, botón de encendido eléctrico y un interruptor adicional que sirve también para poner altas y bajas. En pocas palabras, lo mismo que el de la izquierda y la verdad yo lo prefiero así. No me gusta que dejen ese espacio vacío que da la sensación de comando barato en las otras motos que vienen con Euro 3 en adelante. Como es característico, sus comandos son retroiluminados y ahora la versión Touring trae un puerto USB incorporado para que mantengas tu batería siempre 100 de 100. Entre las cosas más destacables, lo mejor de lo mejor, los motivos para escoger una Dominar y que la hacen competente o superior en algunos casos son: tiene ABS de doble canal que en conjunto con los calipers de la buena marca Vaybre le dan a la moto un excelente frenado. Full inyección, tiene un consumo óptimo de gasolina y la hace muy resistente a los cambios de altura sobre el nivel del mar, ideal para viajar. DTSI de triple bujía que promete una mejor combustión en la recámara. Tiene refrigeración líquida. Suspensión invertida que no es ni muy dura ni muy blanda y la hace ver mucho lo bonita, mano. Ofrece una comodidad respetable para sus usuarios. Tiene una iluminación full LED excelente, se pierden las curvas como cualquier moto normal y sí o sí les recomiendo Exploradora si a usted le gusta mucho salir a la carretera y sobre todo de noche. Peso. Para algunos es una virtud, para otros es una contra. En movimiento no se siente en absoluto y se compensa por su buena estabilidad. Precio. Es la moto del segmento más económico que se puede encontrar y con tan buenas prestaciones. ¿Por qué es tan barata? ¿Dónde se están ahorrando la platica? No lo sé. Díganme qué opinan en los comentarios. Equipaje Touring. Me parece súper chévere todo lo que trae. Nada de nada me disgusta de esas 7 cosas o esos 7 accesorios que le montaron. Y entre los mejores para mí están esa parrilla tan bonita que le hicieron y las barras anticaída que también cubren el radiador. En lo negativo, en lo peor de lo peor, en esa espina que nos puede hacer dudar de comprarla, según mi opinión personal, sería el peso. No me gusta que sea una moto tan pesada. Eso es todo. Por lo demás, mitos de garantías o mitos de fallos, ninguna moto está exenta de fallos. Así que pues ya ustedes sabrán, han escuchado de la moto, han visto los grupos en Facebook y podrán tomar una sabia decisión. Por todo lo demás, esta moto que nos está vendiendo el grupo UMA de la marca Bajaj, lo que nos ofrece, lo que nos pone en papel, lo que nos pone en la vitrina, lo que nos explican los asesores, para mí personalmente es una excelente opción para aquellos que sobre todo les gusta viajar, que quieren una moto de, bueno, no voy a decir de alto cilindraje, pero sí de un cilindraje muy superior a lo normal, digamos que es 200, 150. 18 millones me parece bastante accesible, es un salto que se puede dar, por ejemplo, una 300 o inclusive una 250 que son hechas para aventura y demás, pueden estar costando unos 25 hasta 30 millones, por ejemplo, una Honda, una Versys, una KTM 250, hasta incluso la V-Strom 250 de Suzuki, son motos que sobrepasan los 20 millones sobrado. 400, una Ninja, una Z, una 390, son motos de 34, de 35 millones y esta Dominar 400 está en 18, es casi la mitad, parce. Entonces me parece que es una muy buena oferta.
Y finalmente, muchachos, les agradezco mucho a todos aquellos que han llegado hasta el final de este video. Me esforcé mucho y trato de traerles la mejor calidad posible. Si este video te ha gustado, por favor apóyame tocando el botón de suscribir y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si no te ha gustado, házmelo saber también en los comentarios para ir mejorando el contenido cada día más. Gracias.